Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Francisco Quiroz y les doy la bienvenida. En este video les brindaremos información sobre un problema actual y el cual ha estado sonando durante demasiado tiempo. Con esto me refiero a ni más ni menos que la migración hacia los Estados Unidos. Para hablar de este tema, estoy con mi compañero Damián Richards y con mi compañero Jesús Alarcón. Hola, ¿qué tal audiencia? Yo soy Damián, gracias por escucharnos el día de hoy. Hola, yo soy Jesús y me alegra estar aquí con ustedes para estarles informando de este tema. Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar en el programa de hoy? Me parece una excelente idea. Para el tema del día de hoy, cada uno de mis compañeros realizó una investigación individual, así que estaremos hablando a profundidad de cada una de esas investigaciones. Correcto. Tal como lo indica mi compañero Damián, el día de hoy les hablaremos sobre el origen, las causas y las consecuencias. Además, les brindaremos algunos datos estadísticos sumamente importantes acerca de la migración hacia los Estados Unidos. Para comenzar, les platicaremos por qué es importante hablar de este tema. ¿Por qué fue que escogimos la migración hacia los Estados Unidos como tema para nuestro primer programa? Y, Francisco, ¿nos harías los honores, por favor? Por supuesto, nosotros creemos que hay una necesidad urgente de entender de manera más acertada el fenómeno de la migración, dado que hoy en día siguen existiendo ciertas exclusiones que hacen que este tema siga creciendo, recreando y reforzándose de manera inadecuada. Eso es verdad. Ahora comenzamos por los orígenes y las causas de todo este asunto. Platícanos, Francisco. ¿Qué hay que saber sobre estos dos puntos? Orígenes. La migración hacia dicho país se remonta al año de 1835, con la promulgación de la Constitución Centralista. El primer conflicto data del 2 de octubre del ya mencionado año, con la Batalla de González. Rápidamente, las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar. Tiempo después, a cargo del general Houston, las tropas norteamericanas aplastaron a las nacionales, las cuales estaban al mando del entonces presidente Antonio López de Santa Anna. Posteriormente, Texas se uniría a Estados Unidos en el año de 1845. En la guerra de 1846 y 1848, México se vio obligado a ceder buena parte de su territorio, llámese Alta California, Nuevo México, Texas y La Mesilla. Esto provocó que muchos mexicanos que vivían en dicho territorio se vieran en la necesidad de cambiar de nacionalidad para conservar sus terrenos, aunque hubo muchos otros que decidieron irse al lado contrario de la nueva frontera nacional. Al principio de la década de 1940, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio obligado a reclutar mexicanos dispuestos a realizar los trabajos más desfavorables, ya que gran parte de su población se encontraba combatiendo en la guerra. A este acuerdo entre ambos gobiernos se le conoció como el Tratado Bracero, el cual se extendió durante aproximadamente 30 años. Bien, hablando de las causas como tal, existen bastantes situaciones por las cuales las personas se ven obligadas a irse a otro lugar. A continuación, se van a mencionar algunas de acuerdo con algunos estados de la República. Por ejemplo, la baja productividad de la tierra en Oaxaca, a su vez también sequías, heladas y huracanes en la Sierra Tarahumara, problemas con el reparto agrario o falta de una propiedad en Chiapas, venta forzada de la propiedad en Veracruz, Estado de México y Guerrero, por explotación de suelo y subsuelo en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco, por violencia armada u ocupación militar en Oaxaca y Chiapas, falta de servicios casi absoluta en los estados de Oaxaca y Chiapas, y por último por conflictos de ideología religiosa en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Vaya, eso sí es bastante interesante. Ahora mi compañero Damián nos hablará sobre las consecuencias o efectos que surgen de la migración. Algunos de los cambios más notables se dan en la estructura, dinámica y el tamaño de los hogares. En ciertos contextos, la inmigración promueve la formación de hogares con una jefatura femenina. En muchos casos, cuando un miembro de la familia habita en el extranjero,
Esto da lugar a las familias transnacionales. Esto se da cuando los miembros de estas viven la mayor parte del tiempo distanciados. Dentro de los efectos demográficos tenemos que generalmente la población emigrante suele ser joven, por lo que en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad, mientras que en los países de origen sucede el efecto contrario. Otro efecto ocasionado por la migración es el desequilibrio del volumen por sexo, ya que tratándose de migraciones ocasionadas por factores laborales, suelen emigrar más hombres que mujeres. Por ende, en la mayoría de los casos, en las regiones de destino hay más hombres, en las de origen y en las de receptores más mujeres. Como parte de los efectos sociales, tenemos que se generan pérdidas de mano de obra en el país de origen y una ganancia en el país receptor. Puede mermar el potencial productivo del lugar de origen, ya que su pérdida temporal o definitiva hace que exista una escasez en la fuerza de trabajo, por lo que se genera una pérdida económica del país de origen. Estas se dan porque en el país de origen se les paga más para algunos migrantes, en algunos casos, y en otros se les dan trabajos que no corresponden a los estudios con los que llegan al país destino. Parte de los efectos económicos que ocurren en la migración externa son las remesas, son ganancias que los migrantes mandan a su país, normalmente a su familia. Se llega a señalar que este es el beneficio más grande que la migración puede dar a los países de origen. Los principales estados beneficiados por esta razón son Michoacán, Jalisco y Durango. Estos ingresos constituyen el sostén económico de muchas familias mexicanas. Vaya, todo esto sí que nos deja bastante para pensar. Jesús, ¿nos podrías, decir algunos datos estadísticos sobre este tema? Claro que sí. Bueno, serían que existen diversas fuentes mexicanas para el estudio de la migración de México a Estados Unidos. Una de ellas se denomina Proyecto Cañón Zapata, misma que se ha venido aplicando desde 1987 con el objetivo de documentar el cruce de migrantes mexicanos e indocumentados. La mayoría de los inmigrantes mexicanos llegó a Estados Unidos entre 1990 o después. En 1966 se creó el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, PTAT, en Canadá, debido a la gran demanda de mano de obra que existía, que aún persiste, y para trabajar en el campo canadiense. Años más tarde, México inició su participación de dicha iniciativa y, debido a que representa una oportunidad justa y segura y legal para la migración temporal, ha cobrado gran popularidad entre nuestros paisanos. Se estima que en Estados Unidos residen cerca de 500,000 mexicanos con educación superior, de los cuales 6 de cada 10 ya han adquirido la ciudadanía estadounidense. La población proviene del Estado de México, tiene el mayor número de migrantes que cruza de la frontera sin documentos, seguido por Guanajuato y Puebla. Y pues 2 de cada 10 inmigrantes mexicanos son ciudadanos estadounidenses. Bien, pues considero que todo esto es sumamente interesante y realmente me alegra bastante haber podido conversar con ustedes respecto a este tema tan interesante y profundo como lo es la migración. Así es, toda esta información nos ha ayudado a comprender mejor este tema importante nacional que nos afecta a cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos y acompañarnos en esta que es la gran historia y el aprendizaje del tema migración. Hasta la próxima.